bendiga. Les saluda a su hermano en Cristo, Manuel González de Panamá para el Mundo. Hoy quiero compartirle una palabra con relación a la cuarentena. Los apóstoles también vivieron una cuarentena. Vamos a ver a la luz de la Biblia cómo fue su comportamiento antes, durante y después de la cuarentena. Pero para ello vamos a conocer los nombres de los apóstoles, que están en Mateo capítulo 10, versículos 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por su sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Sabidos los nombres de los apóstoles, vamos a ver cómo vivían ellos antes de enfrentar la cuarentena que se les acercaba. En el verso 5 nos enseña la palabra del Señor hasta el versículo 15. A estos dos envió Jesús y les dio instrucción diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. O sea, la instrucción era clara. El mensaje era para Israel, la salvación era para Israel. Para los gentiles no había salvación. El mensaje no era para los gentiles. Pero ustedes van a darse de cuenta que ya no es así, porque el Dios que servimos es un Dios de misericordia. Y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no tiene precio. Por eso no deberíamos perder esta gran oportunidad que Jesús nos ofrece. Seguimos leyendo. Si no oía antes a la oveja perdida de la casa de Israel, vio a la casa de Israel. Y dice, y yendo, predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ha venido el Mesías, el Cristo, el prometido, que los judíos tanto esperaron y que al final del camino no lo encontraron, porque cerraron sus corazones. Seguimos leyendo. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios, de gracia recibid, te da gracia. No os probéis de oro, ni de plata, ni de cobre, ni de vuestro cinto, ni de alforja por el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Seguimos leyendo. Mas en cualquier ciudad o aldea donde estéis, informaos, quien en ella sea digno, posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ellos, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid a aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es bien delicado, aleluya, no aceptar la palabra de Dios. Todos sabemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra, Génesis 19 no lo habla, pero no vamos a hablar de eso. Pero si usted quiere puede darse su paseíto por Génesis 19. Ahora, alabado sea el nombre del Señor. Lucas, capítulo 10 también nos enseña la vida de los apóstoles antes de la cuarentena. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a buscar rapidito el Evangelio de San Lucas, capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, aparte de los apóstoles, a quienes envió de dos en dos, aleluya, de él a toda ciudad, lugar donde él había de ir. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Este es un tiempo donde la iglesia debe aprovechar este tiempo, alabado sea el nombre del Señor, porque este tiempo es un tiempo donde hay muchas almas que necesitan el mensaje de Cristo. Sigo leyendo. En aldea de Samaritano, alabado sea el Señor, disculpe. Verso 3. Y he aquí, yo envío como corderos en medio de lobos. Jesús no dijo que esta tarea sería fácil, de predicar su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Iban a haber adversos, gente que se nos iba a poner. Pero eso no es motivo para que nos rindamos. ¿Por qué? Porque dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primero decid, la paz sea en esta casa. Nosotros estamos para darle la paz a las personas, pero no la paz nuestra, sino la paz que Cristo ha depositado en nuestros corazones para aquellos que no tienen paz. Y dice, y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo, bebiendo, lo que den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es un error que cometen hoy día muchos. Van de casa en casa, hermano. A tal hora voy al desayuno, a tal hora voy al almuerzo, a tal hora voy a la cena. El Señor reprende eso. Dios sabe que tú eres digno de salario, pero no hagas esa práctica de ir pidiendo y pidiendo, porque Dios le desagrada eso.
Dios suplirá, y Dios es el que toca el corazón de las personas para que las personas den voluntariamente conforme a lo que enseña la Escritura. Sigo leyendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en cualquier ciudad donde entréis o recibir comer, lo que nos pongan delante. Esa es otra cosa. Yo soy un siervo de Dios, a mí tú no me puedes dar cualquier cosa. Falso. Mira lo que Jesús dice. Coman lo que te pongan en la mesa. Seguimos leyendo. Sanad a los enfermos. Por eso que hoy día no se ve mucha manifestación de milagros, pero es porque, vuelvo y lo repito como en videos anteriores, hay un espíritu de altivez y de orgullo dentro del cuerpo ministerial de Cristo y dentro de la misma iglesia del Señor, que nos creemos superiores cuando no es así. Y sigue diciendo, decid, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ese es el mensaje. El mensaje es Cristo, 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 Cristo. Él es el Salvador. Y dice, mas cualquiera ciudad donde entréis y no lo reciban saliendo por su calle, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado en nuestros pies, sacudidlo contra vosotros. Aleluya, pero esto sabéis que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo que para Sodoma, que para aquella ciudad. Lo mismo que vimos cuando el Señor mandó primeramente a los 12. Como el tiempo es corto, ahora vamos a ver cómo fue la cuarentena de los apóstoles. Vamos al Evangelio de San Juan. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí vamos a ver la cuarentena de los apóstoles. Evangelio de San Juan, rapidito, capítulo 20. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor en el versículo 9. Cuando llegó la noche, capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, de la primera semana, estando las puertas cerradas. Recordemos que Cristo había muerto. La muerte de Cristo provocó una cuarentena de los apóstoles. Sabemos que el sábado era día de reposo, pero el día de reposo no era que tú no podías salir de tu casa. El día de reposo, que ese era un día donde tenían que guardar la fiesta que habló el profeta Moisés. Pero ellos estaban encerrados, no porque estaban guardando el día de reposo. Ellos estaban encerrados por miedo por lo que había ocurrido. Y escuchemos, bendito sea el nombre del Señor. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, ahí está, de los judíos, no por el día de reposo, no porque estaban guardando el día de reposo. Y vino Jesús puesto en medio y le dijo, paz, ya había resucitado a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró la mano en el costado, se regocijaron. Entonces Jesús le dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. En medio de la cuarentena el Señor se les apareció a los apóstoles para decirles, prepárense que tienen un trabajo grande que hacer. Hoy día el Señor nos habla a través de su palabra que tenemos que prepararnos. Seguimos leyendo. Pero había un problema. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el Señor se aparece por primera vez, nada más había 10 apóstoles, faltaban 2. Uno lo mató el COVID-19, Judas Iscariote. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque Judas Iscariote el Señor le dio la oportunidad de arrepentirse y no quiso arrepentirse. Él mismo se mató. Y es cuando se nos dan directrices. Aleluya. Aún en el último instante el Señor pudo haber perdonado. Muchos dirán, no, como lo expliqué en otra enseñanza, no, que Judas estaba condenado, no. Judas era parte del cumplimiento, pero parte del cumplimiento no quería decir que el Señor no tenía poder para perdonarlo. Si vemos la cita que hemos leído, nos damos de cuenta que la salvación era para Israel, pero en el camino parece que el Señor cambia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no es que el Señor cambia, sino que el Señor ve amor en los gentiles y ve más fe en los gentiles que en los propios judíos. La fe mueve montaña. Sigo leyendo. El versículo 24. Por tanto, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que no estaba con ellos cuando Jesús vino, le dijeron, pues los otros discípulos del Señor hemos visto. Y le digo, si no viere sus manos, sus clavos, la mano en los clavos, el costado, no voy a creer, dice Tomás. 8 días después estaban ellos, y de entre los cuales estaba Tomás. Ahora el otro que faltaba estaba respetando la cuarentena. Este Tomás se creía más fuerte que los demás. A mí no me va a pasar nada porque yo... Pero se perdió la bendición. Tuvo que esperar 8 días después. 8 días después nuevamente, porque el Señor es misericordioso, se le aparece a los apóstoles. Y ahora Tomás estaba. Y mire las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Llegó Jesús y entrando a las puertas cerradas, vio, seguían en cuarentena. 8 días después, seguían en cuarentena. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, con las puertas cerradas, y se puso en medio de él, y le dijo, paz a vosotros.
Luego digo también, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, por cuanto has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, yo le digo la verdad y amigos, yo no he visto las marcas de Cristo, yo no he visto nada de esto, pero yo creo. Y por cuanto yo creo, soy bienaventurado. Y todos aquellos que crean en el Señor Jesucristo, que murió y resucitó, somos bienaventurados. Ahora, vamos a ver la etapa después de la cuarentena, post-cuarentena, porque hoy día se está hablando de la normalidad y que ya muchos pastores se están preparando para la nueva normalidad. Pero mi pregunta es, ¿de qué manera nos estamos preparando? De la misma manera que se prepararon los apóstoles, observemos el versículo capítulo 21. Después de esto, Jesús se le manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberio y se le manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Canaán, los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, y los otros dos discípulos. La Biblia no dice quién esos son discípulos. Esto lo digo yo personalmente, no lo dice la Biblia. Personalmente yo creo que uno era Felipe y que el otro era Andrés. Andrés era el hermano de Pedro, ambos se dedicaban a la pesca, bendito sea el nombre del Señor. Felipe también era del grupo de Natanael, cuando vio la higuera, y si ustedes se ponen a ver eso, eran los que más, si usted ve este grupito, a la luz de la Biblia, eran los que más preguntas le hacían a Jesús. Y mire dónde estaban. Después de la cuarentena, mire dónde estaban. En la vida anterior. Escuchemos, sigamos leyendo. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. A Simón Pedro se le olvidó lo que Jesús le dijo en Lucas capítulo 5, cuando vio la gran pesca milagrosa. Y le dijo el Señor, Simón, te haré pescador de hombres. Pero Simón dijo, no, yo seguiré siendo pescador de peces. Meditemos, ¿vamos a seguir en las mismas cosas que tuvimos antes de la cuarentena o vamos a seguir en las mismas andanzas? Y dice la palabra del Señor, aleluya, el verso 12, y le dijo Jesús, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era la tercera vez, aleluya, que Jesús se manifestaba a sus discípulos y después de haberlo resucitado de entre los muertos. Después de haber resucitado entre los muertos. O sea que a la tercera, el Señor se le aparece a los discípulos. Y les vuelve a decir, no los reprendió, no los humilló. Los trató con amor, es más, le dio de comer. Nosotros somos rebeldes y todavía Dios nos sigue sustentando. La misericordia de Dios es extensa. Pero no podemos decir misericordia, misericordia, porque esa no sería la verdad completa. La verdad completa es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y llega un límite, la paciencia de Dios. Si Dios tuviera la paciencia nuestra, ya ninguno de nosotros existiéramos. Pero Dios es un Dios de paciencia y de misericordia. ¿Qué es lo que Dios le ordenó a los discípulos y la tarea después de la cuarentena que nosotros debemos practicar? El libro de Hechos dice, alabado sea el Señor, en el capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Yo escucho de un avivamiento, yo escucho de un derramamiento. Yo respeto todos los criterios, pero ya ese derramamiento se dio en el día de Pentecostés, amados hermanos. ¿Qué es lo que estamos esperando? Lo que pasa es que nos hemos enfriado, nos hemos puesto como la iglesia de Éfeso. Hemos descuidado nuestro primer amor. Por el derramamiento está desde el día de Pentecostés. Alabado sea el nombre del Señor. Y desde el día de Pentecostés Dios nos dio su Espíritu Santo para que le fuéramos testigos y para que predicáramos el Evangelio. No tenemos que esperar ningún avivamiento, ninguna de eso. Esas son promesas que Dios le dio al profeta Joel para Israel, para su pueblo en los días de la gran tribulación. Y todos los profetas revelaron sobre eso. Y cuando Pedro se levantó en ese día en el discurso, hablar sobre el día de Pentecostés, le estaba diciendo, hoy se ha cumplido en nosotros, pero a la vez profetizando hacia el futuro, hacia los días de la gran tribulación. Ahora, si usted quiere entrar en la gran tribulación, para esperar ese gran avivamiento que hoy día se está predicando, usted tiene toda la libertad de entrar. Pero yo no voy a cometer un error y dejarme llevar por las corrientes. Ahorita mismo, el Espíritu Santo está orando con la iglesia. Y el derramamiento del Espíritu Santo que fue en Pentecostés está vigente. Y la prueba lo vemos que el Señor Jesucristo dice a los apóstoles en San Marcos capítulo 16, bendito sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Jesús. El versículo 15 dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
El Señor nos ha mandado a predicar a toda criatura, a no hacer distinción de raza, color y sexo y que este me cae bien. No, tenemos que predicarle a todo el mundo. Nosotros no somos los que decidimos quién se salva y quién no se salva. Esa es la voluntad que tiene el Señor sobre Él mismo. El que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Nosotros no se decidimos. El que cree es salvo, el que no creyó, nosotros no somos quien para decir. Nosotros nos mandaron a predicar. Y aparte de eso, el Señor nos dio señales para que no digamos, el Señor nada más me manda con pura palabrita. Bueno, nos dio señales. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echaremos fuera demonios. En el nombre de Jesús es que los demonios salen. Hablaremos nueva lengua. Tomaremos en las manos serpientes, beberemos cosas mortíferas y no nos hará daño, y sobre los enfermos pondremos las manos y serán sanos. Estas son las señales que el Señor nos dio, que tenían los apóstoles antes de la cuarentena, y después de la cuarentena se manifestaron en mayor gloria. Y para concluir, el versículo 19, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. ¿Cuándo? Cuando recibieron el Espíritu Santo, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra. ¿Quién los ayudaba? El Señor. ¿Quién ayuda a la iglesia? El Señor. Él lo dijo y lo repito una vez más. Él es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no estoy esperando ningún avivamiento, hermano. Yo estoy esperando la venida de Cristo. Yo estoy esperando el arrebatamiento de la iglesia. Ya sea que muramos o que durmamos o que vivamos, somos del Señor, porque ya el avivamiento debe estar en mí y debe estar en todos los creyentes que hemos recibido el Espíritu Santo. Que nos hemos contritado es otra cosa, que nos hemos enfriado es otra cosa, que nos hemos descuidado es otra cosa, pero el Espíritu Santo está trabajando, y si no estuviera trabajando, hoy yo no estuviera grabando. Y muchos que predican al nivel de la web, de la radio, Twitter, Instagram, Facebook, toda clase de medios que Dios ha dado, se está predicando. Aprovecha estos días, porque el Señor te ama. Amén.